Mi memoria me falla. Bien, bien, Bueno, bien. la idea es ver de cómo lo podemos plantear. Lo más lindo es que no resolver las ecuaciones diferenciales nosotros, sino que la haga la máquina, ¿no? Es como que pensamos demasiado y es más lindo que piense la computadora. Entonces los invito a que hagamos entre todos esto. Para hacerlo necesitamos tener Python, pero podemos evitar ese salto de tener instalado Python y... No, la idea es que puedan estar todos, ¿eh? Así que no te preocupes, Ignacio. Porque ya veo que se están bajando un montón y no es que porque sean de computación o no. A través de este sitio No, web, sí, no, de decir que no se vayan porque se puede hacer, no hace falta que sean tampoco expertos en esto. vamos a ir paso a paso, quédense tranquilos. A través de este sitio web que se llama Colab Research, lo que vamos a hacer es ejecutar código Python a través de los servidores de Google. ¿Sí? No vamos a ejecutar Python desde este, nuestra computadora, sino que a través de los servidores de Google que van a estar ahí a full. Colab es gratuito, no hace falta que con la misma cuenta, digamos, que ustedes tienen del correo de la ONC, van a poder ingresar, van a ver algo así, apenas ingresen. En su caso, ustedes deberían poner New Notebook. En mi caso voy a seleccionar esta notebook que recién la acabo de editar, donde vamos a poder ver cómo resolver estas ecuaciones diferenciales usando Python. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna consulta? ¿Algo? No, todo bien, yo estoy en la página. Bien, En el chat tampoco hay nada todavía. perfecto. Bueno, Vámonos. para entender más o menos qué es Python, por qué lo usamos. Es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, interactivo, orientado a objetos, aunque en realidad es multiparadigma. No hace falta que nos centremos bien en los detalles de eso. Lo bueno de Python es que está diseñado para ser altamente legible, tiene una sintaxis de código bastante simple y una curva de aprendizaje rápida. ¿Sí? Fue diseñado por Guido Manruso, ¿sí? Hacia los finales de los años 80 y principios de los 90 en los Países Bajos, ¿sí? Por el Instituto Nacional de Investigación. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos minutos así rápido? Dos conceptos importantes que nos van a hacer falta, que son las variables y funciones. ¿Sí? No vamos a hacer un programa completo, no vamos a hacer un API REST, no vamos a hacer un juego, no vamos a hacer nada. Vamos a usar dos conceptos importantes que son variables, como la variable matemática, y funciones como las funciones matemáticas. ¿Sí? Vamos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, graficarlas y resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Sí? Se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que es una variable? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Una variable es simplemente una asignación, un nombre que le damos a un valor, ¿sí? Que nosotros nos resulta útil para algo. Eh, Hay diferentes tipos de variables, como pueden ver. Hay variables que son del tipo numérico, que se llama integer o entero del inglés. Variables del tipo cadena, variables del tipo flotante. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las variables del tipo entero y el tipo flotante? Un número con coma. Los enteros es el conjunto de los números enteros y los flotantes son el conjunto de los números racionales. Eso es lo que es lo necesario para saber de variables y tener un pequeño cuidado con que las variables, fíjense que el nombre se repite y se va sobreescribiendo, ¿sí? Así que ojo con eso con Python. O sea, se llama tipado dinámico y las variables pueden sobreescribir el mismo nombre, ¿sí? Pueden cambiar. Lo siguiente a tener en cuenta son las funciones. Las funciones, imagínense que es como una especie de maquinita donde tenemos un argumento de entrada y un argumento de salida que es a través de la palabra clave return. ¿Sí? Esa maquinita tiene a cabo una lógica, que en este caso es un print nada más. Y la forma en la cual nosotros llamamos a nuestra función es a través del nombre reservado que tenemos acá definido. ¿Sí?
Para ir ejecutando las celdas, esto me olvidé de decirlo, en Colab todo está estructurado en celdas. Cada bloque de estos es una celda y hay dos tipos de bloques: bloques de código, bloque de texto. Bloque de texto es este de acá, que no ejecuta ninguna función. Bloque de código son los que ejecutan las funciones. Acá aparece la cantidad de disco que estamos usando y la cantidad de memoria RAM que estamos usando provista por Google, ¿sí? Para ejecutar tenemos que darle el botón de play o control y enter, ¿sí? Y ejecuta esta celda en particular, no ejecuta todas. Entonces, teniendo en claro estos dos conceptos de variable y función, que son el mismo que poner x e y y f de x e y, ¿sí? Ténganlo como una analogía a eso. Podemos empezar a resolver nuestras ecuaciones diferenciales. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, perfecto. Bien. Bien. Para poder resolver las ecuaciones diferenciales hay que hacer uso de los paquetes, es decir, una librería, un conjunto de funciones que se usan para una aplicación especial, que es SSPICE. Las celdas Facu serían esto. Esto es una celda de código, este bloque de acá, y esta es una celda de texto, al igual que esta, ¿sí? Cada celda está separada por esta sombra, ¿sí? SSPy es la librería que usamos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces necesitamos importar lo siguiente. From SSPy importamos integrate. Necesitamos también NumPy, que es una librería para la parte de álgebra y matrices. Hay muchas operaciones de matrices y álgebras que se pueden hacer. Vamos a graficar y para eso necesitamos Matplotlib, ¿sí? Esto yo se los voy a pasar acá por el chat del Meet para que ustedes lo tengan. Y hay otro método más, además de integrate, que es odeint, ¿sí? Vamos a ver los dos métodos para resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, supongamos que tenemos que resolver esta ecuación diferencial de primer orden. Fíjense que es y' de y igual a menos k por x, o menos k por y debería ser. Parece que es así. Bien, y' igual a menos k por... No, podría haber sido y' menos k por x, ¿eh? Tranquilamente, porque vos después haces variables separables ahí. Claro. Este es como el decaimiento de la temperatura, digamos, una ecuación del Exactamente, es un enfriamiento de tipo de Newton. ecuación diferencial. Sí, sí, perfecto. Entonces, chequear a ver si había puesto bien. A ver, podría haber sido también, si querés, después podés hacer con k por i. También puede darse, También puede darse el donde la caso. velocidad es proporcional a la misma función, digamos. Es lo mismo que la ley de enfriamiento de Newton, exactamente. Es el mismo modelo. O el decaimiento radioactivo también se aplica, digamos, al mismo principio. Son exponenciales decrecientes. Exactamente. Entonces, fíjense que para resolver esto necesitamos crear una función y un valor inicial y un rango de valores, ¿sí? Los que hayan hecho métodos numéricos van a encontrar un cierto parecido a que tenemos que partir de un punto inicial e ir resolviendo esto de forma numérica. Entonces acá nosotros no vamos a crear una celda y vamos a arrastrar y vamos a aplicar todo lo que dice el método. Simplemente vamos a crear una función f, por ejemplo, donde k asume el valor de menos 0,2 y le vamos a poner i, donde le vamos a pasar dos parámetros: t, ¿sí?, que es el valor, digamos, variable, e i, que es el resultado, ¿sí? Una vez que tenemos definida nuestra función, vamos a crear el rango de valores. En este caso es de 0 a 5, ¿sí? Entre paréntesis podemos poner esto de 0 a 5. Y necesitamos un valor inicial o t0 que tiene que ser del tipo... se solicita que sea del tipo array, por eso le ponemos np_array. No nos centremos mucho en qué es lo que es un array, simplemente hagamos de cuenta que es un vector y que necesitamos pasarle un vector, ¿sí? Una tupla, una n-upla. Entonces, una vez que tenemos nuestra función, nuestro rango de valores y nuestro t0, podemos resolver la ecuación diferencial.
Para hacerlo, hacemos uso de la función integrate y dentro de la función integrate está sol-ibp. Esta función, fíjense que si yo paso el mouse por arriba me dice resuelve un problema de valor inicial para un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Recibe como parámetro, de acuerdo a su posición, en primer lugar la función, en segundo lugar la lista de valores para probar, en tercer lugar el valor inicial T0. ¿Sí? Fíjense que acá usa el método RK45. ¿Le suena RK, ecuaciones diferenciales, método, algo? ¿Hicieron métodos numéricos? Si todavía no llegamos a ese. Ah, bueno, entonces alerta de spoiler, es Rugenkutta. Rugenkutta es el método numérico que usa. Entonces, esto resuelve nuestra ecuación diferencial y a través de esto, de esta porción de código, acá extraemos los valores en X y acá extraemos los valores en Y. ¿Sí? Lo que me devuelve acá es un nuevo array, o sea, un vector de 2 dimensiones que yo lo tengo que tomar en una sola. Por eso está escrito así. Entonces, una vez que yo ya tengo mi valores en X, valores en Y, puedo graficar la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, para t que varía entre 0 y 5, y de t, o sea, la solución es decreciente. ¿Sí? Es una exponencial decreciente. ¿Qué pasa si yo vengo acá y digo, bueno, cambio, supongamos que le pongo 1.2, el resto permanece, siempre que tenga una tilde significa que la celda se ejecutó bien, el resto permanece como está, lo único que hay que solucionar de nuevo la ecuación, volvemos a ejecutar esto de acá, y fíjense que la gráfica va a cambiar. Ya no es una exponencial decreciente, sino que tengo una exponencial creciente. Y fíjense cómo crece, ¿no? O sea, si esto representa la evolución de los casos COVID en horas, estamos jodidos porque tenemos en 5 horas ya 20.000 casos. ¿Sí? A ver, una cosita. A ver, Gabriel, ¿será cuadrática esta solución? Cuadrática. Vos ahí tenés y punto igual a menos k por x. Sí. Si vos integras, acá te va a quedar que y, la función, te va a quedar, me parece que es proporcional a x al cuadrado. Me parece. Claro. Entonces es menos k por i. Es la diferencial de i con respecto a esto. Claro, si es menos k por i, Ahí está. perfecto. Este, como vos decís que es exponencial. Ahí sería cuadrática. Ahora sí. Ahora sí. No, había copiado mal el. Acá. Era acá. Claro, bien, bien. Me parecía. Está bien, Ahí está. está bien. Fíjense que ahora sí es una exponencial, en este caso creciente. ¿Sí? Si Ahí yo sí. vengo y modifico acá el valor, obviamente lo voy a hacer decreciente. Lo que pasa es que en ese rango de valores son muy parecidas las dos funciones, la cuadrática y la exponencial, son muy parecidas. Es un rango de valores pequeño, digamos, entre 0 y 5. Y acá Son podemos. bastante parecidas las curvas, ¿viste? Sí, sí. Es más, podemos, si quieren, modificar esto, podemos darle más valores. Obviamente va a tardar un poquito más en resolverlo, pero fíjense. Claro. No, mira ahí cómo sube, ahí se nota bien cómo dispara la curva, ¿no? Claro. A partir de ciertos valores ya dispara. ¿Puedo ir de vuelta al bloque de integración? ¿Sí? Ahí. Fíjense ahora que recién hablábamos de los gráficos, cómo un gráfico muestra mucho. Cómo muestra un gráfico, más allá de la frialdad de los números, cuando uno resuelve algo, el gráfico ayuda muchísimo y eso está bueno. Exactamente. Ya con la
ver el gráfico ya te das una idea de cómo viene la historia en cuanto a una posible solución de una ecuación diferencial, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace internamente esto? Aplica métodos numéricos. Está el método de Euler, pero en realidad esto lo que aplica es el Runge-Kutta. Este es el RK45. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y bueno, que el error que está asociado al resolver una ecuación diferencial por un método numérico es menor con un Runge-Kutta-Feldger, ¿sí? El método de Euler es más iterativo. Pasemos a hacer otra ecuación diferencial. Veamos otra. Sí. Alguien tiene el micrófono encendido. Ahí está. Fíjense que yo puedo agarrar y decir que en vez de este valor K que estoy poniendo acá, que es un valor fijo, en el caso yo lo puedo hacer variable. ¿Por qué? Porque alimento esta función con un parámetro más. Le pongo un valor más a esa función. En vez de ser f de xy, ahora es f de xy k. Depende del valor de k, va a variar, digamos, lo que devuelve. Entonces fíjense que yo de nuevo creo un vector de valores posibles, ¿sí? Defino mi función, que en este caso es esta, es k elevado al cuadrado por i. Los dos por significa elevado al cuadrado, potencia. Yo creo un vector de valores posibles t, creo mi valor inicial y empiezo a darle valores acá, a ver cómo se comporta esta función. Y acá uso la función O de int, que es otra función para resolver ecuaciones diferenciales que usa otro método numérico. Pero fíjense que comparten casi la misma firma o la misma forma que la anterior. En la función acá invierte, en este caso primero es el valor inicial y después el rango de valores, mientras que solve y BP es primero el vector de valores y después el valor inicial, ¿sí? Si yo ejecuto esto, fíjense que tengo una gráfica con diferentes valores de K y cómo afectan al decaimiento de las curvas, ¿no? Como con un K más grande la curva decrece más rápidamente que con un K más chico, siempre usando la misma ecuación diferencial, ¿sí? ¿Se entendió esto más o menos? Sí, está perfecto para el estudio esto de cómo cambiando los valores, esto se puede cambiar la ecuación diferencial y justamente ahí. Y lo vas a ver, por ejemplo, con un sistema masa resorte o un oscilador, cómo cambiando los coeficientes de amortiguamiento o el coeficiente de la constante del resorte, cómo te afecta eso a la hora de Claro, diseñar, por ejemplo, un sistema de control, ¿sí? Un amortiguador de un auto. Y acá empieza un poquitito más, escalamos hacia un nivel más, que son las ecuaciones de segundo orden, ¿sí? Acuérdense que las ecuaciones de segundo orden tenían esta forma, pero nuestras funciones, fíjense que siempre reservan ecuaciones de primer orden. Por lo tanto, ahora hay que formar un sistema de ecuaciones diferenciales. Este es sencillo. Veamos cómo funciona. Tenemos esta ecuación diferencial k por i' segunda más a por i' más b por i más c igual a una función f de x. Definimos dos variables auxiliares, x1 de i igual a i, x2 de i igual a i'. Si derivamos x1 y x2, tenemos que x1 de i' es igual a i', a ambos miembros, digamos, tomamos derivada de ambos miembros, y que x2 de i' es igual a la derivada segunda de i, lo cual nos lleva a que si despejamos de nuestra ecuación diferencial original i' segunda, tenemos esto, ¿no? Pasamos todo esto para el otro miembro restando y multiplicamos a ambos miembros por 1 sobre k, porque k es un valor constante, un valor, sí, constante. Entonces, una vez que nosotros hemos despejado,
fíjense que tenemos que x1 de y', ¿sí? Esto es igual a x2 de y, ¿sí? Porque esto y' es igual a y', y acá sacamos esto. Y que x2 de y' es igual a de todo esto, ¿sí? Y fíjense que y' es igual a x2 de y, e y es igual a x1 de y. Entonces hemos creado un sistema de ecuaciones usando las variables auxiliares x1 de y y x2 de y. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces llevamos la idea de segundo orden a un sistema de ecuaciones. A un sistema de Como lo llamamos ecuaciones como diferenciales de primer orden. de primer orden, Fíjate claro. que quedó todo esto en primer orden. Sí, sí, eso está bueno. Y ahí utilizamos el método anterior, nada más. Y acá usamos el método anterior. Fíjate que vamos a resolver esta ecuación diferencial. El k es un valor que nosotros vamos a asignar. Igual a coseno de 2x, ¿sí? Con condiciones iniciales que y de 0 es igual a 0, a y' de 0 es igual a 0. Si decimos que z es igual a y', entonces z' es igual a todo esto, digamos, cambiamos, digamos, las variables y hacemos el sistema. Y acá nosotros lo que necesitamos hacer es, en vez de devolver un valor de una función, tenemos un vector que tiene estas dos funciones. ¿Por qué? Porque el primer componente del vector es la primera ecuación, el segundo componente del vector es la segunda ecuación del sistema. Y el resto es exactamente lo mismo. O de int le pasamos los valores iniciales, que al ser un sistema de ecuaciones de 2×2 es un vector de dos elementos, y el resto sigue siendo lo mismo. Y fíjense que Python nos va a resolver este sistema de ecuaciones y nos va a decir que para los diferentes valores de k el sistema se comporta de diferentes formas, ¿no? Vean qué pasa cuando k es chico, como la oscilación es menor, y cuando k va aumentando la oscilación es mayor. ¿Sí? Esto sería como hacerlo resolviendo la ecuación de Bernoulli, ¿no? Llevamos una de segundo grado, una de primero. A ver, O- parece, a ver, no. Acuérdate que la ecuación de Bernoulli es no lineal porque la variable, que es y, la función incógnita está elevada a una potencia distinta de 1. Ah, A ver, claro, sí, sí, sí. claro, lo que tiene de equivalente, según lo que estoy viendo acá, es que vos trabajas con una sustitución. Fíjate que vos acá sustituís a y' por z. En cambio, en Bernoulli era otra la sustitución, pero la idea era esa, transformarla en una línea en el caso de Bernoulli y en esta en una de primer orden. Le bajamos el orden. ¿Estamos? Esa Claro, es la idea. sí, sí. Y bueno, y esto se aplica para más, digamos, si vos tenés un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones diferenciales, se puede aplicar lo mismo, es un vector. Cada función, o sea, cada elemento de ese vector es una función de ese sistema de ecuaciones. Y se puede resolver también con el método SOLIVP. Fíjense que es prácticamente lo mismo, no cambia mucho, nada más que acá cambian en vez de ser u, x y k, acá sería t, y, k, ¿sí? Fíjense que es exactamente el sistema, pero acá empezamos a notar la diferencia, que tenemos mejor precisión con el método de Rugenkutta que este otro método para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? El valor viene a ser más o menos lo mismo. O sea, los valores en y, pero vemos que es diferente, se comporta de una forma diferente. Y también lo que podemos hacer, fíjense que podemos crear sistemas, digamos, graficar este sistema. Esto es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Un sistema de 2×2. Tenemos nuestra función que toma esos argumentos, en este caso no hay ningún k que nosotros le pasemos. Vamos a crear una malla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a graficar en un campo vectorial este espacio vectorial, ¿sí? Y vamos a darle condiciones iniciales, resolver este sistema de ecuaciones, y fíjense que
el resultado de esta ecuación diferencial es esto. Esta es la curva solución en el campo vectorial que se forma, ¿sí? Entre la variable P, que puede ser predador, y W, que qué sé yo, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? O potencia y qué sé yo, presión y potencia. La verdad que no me acuerdo bien cuáles eran las variables que usaban, pero esta es la curva solución embebida dentro de todas las posibles curvas, digamos, que se tienen, ¿no? Del campo este. Esto se hace mediante la función Quiver. En vez de ser un plot, es un quiver. Se forma un campo vectorial. Fíjense todas las flechitas que van apuntando. Que cuando vean en la parte de rotor y divergencia, van a ver cómo las flechitas marcan donde un campo es rotacional o no, ¿sí? En sentido antihorario o a horario. Eso está muy bueno. Se puede cambiar como alguna condición inicial, puedes cambiarla para que veamos ahí cómo cambia el gráfico y ¿Qué valores el te campo. gustaría poner de condiciones iniciales? A ponerle, a ver, vamos a ponerle 60 y 50. Te queda un punto solo. O ahí quedó ahí. Te queda un punto Entonces solo. vamos a hacerlo más grande. Supongamos que tenemos esto. Y el line space lo que hace es generar una secuencia de valores de 25 valores que van entre 0 y 100. O sea, lo divide a la recta entre 0 y 100. Podemos ponerle entre 0 y 300. A ver qué pasa. Este es divertido para jugar y ver qué pasa. Mira, cambió Claro, directamente, ahí es el campo. radicalmente donde quedó el punto, ¿no? Y el campo, fíjate que ya no se comporta de la misma forma. ¿Qué pasa si acá usamos menos 2 y 50? Un valor negativo. Perdón, ese error fue mío que apreté 2 veces acá. Pero fíjense que le está costando, porque ya van como 6 segundos, 7, que para el tiempo de máquina son 10 años más o menos. O sea, está costándole mucho resolver esta ecuación diferencial con ese valor en menos 2. Y lo único que hice fue cambiarle un valor de condición inicial a menos 2, un valor negativo, ¿no? Ya van 30 segundos. O sea, ya está, murió. No hay forma de que pueda resolverlo. Supongamos que le ponemos un valor positivo, pero muy chico. Fíjate la curva de solución como cambió. Con Claro. solamente cambiar una condición inicial, nada más. Está buenísimo para el análisis. Es la idea de poder ver estas cosas con este tipo de análisis así. Y por ejemplo, expandiendo un poquito más este modelo de ecuación diferencial, que es la famosísima ecuación de Locta y Volterra, que son para el modelo presa-depredador. No es alien versus depredador, pero vamos a usar esa analogía para poder aplicarlo. Esta es la ecuación diferencial, las planteadas por Locta y Volterra. Fíjense que los parámetros son alfa, beta, gamma y delta, parámetros positivos que representan las interacciones entre las especies, ¿sí? Y estas son, digamos, el número de presas y el número de depredadores. Planteando esta ecuación diferencial con alfa, beta, gamma y delta igual a 1, fíjense que tenemos acá los aliens y los depredadores como varían a lo largo del tiempo con esta ecuación diferencial, ¿sí? Y después podemos agarrar y plantear la curva solución, que es muy parecida a la que acabamos de ver acá. Es, digamos, prácticamente el mismo sistema. Y a esa curva, si queremos, le podemos ir dando parámetros, digamos, variables, y como un K que afecta, digamos, a un cambio en alfa, beta, gamma y delta, va a cambiar la variación de las presas y los depredadores, ¿sí? Cómo cambia y evoluciona, digamos, con un simple cambio de parámetros. Eso sería todo, chicos. Era media hora justo. Mira, pero qué interesante el tema, inclusive como decía Alfonso,
cómo ir variando algunos parámetros, cómo te va dando las distintas curvas donde vos podés hacer todos los análisis que quieras. Solamente inclusive cambiando las condiciones iniciales. Fíjate vos esa que pusiste como negativa, cómo ya no la pudo resolver en el tiempo. También es un dato para ver si hay condiciones iniciales que realmente sean compatibles con la ecuación o no. ¿Está bien? Claro. Hay fenómenos en donde hay ciertas condiciones iniciales que no se pueden dar. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, esa es un poco la idea. Excelente, Gabriel. Mira, yo no lo conocía este, che. Y lo bueno de esto es que no tienen que instalar absolutamente nada. Y no tienen que tener nada más que una buena conexión a internet. O una conexión a internet nomás. Para poder conectarse. Fíjense, tiene más disco que mi máquina y más, más memoria RAM que mi máquina. La máquina esta virtual Claro, excelente. de Google. Excelente. Así que pueden hacer un montón de cosas en Colab. Si quieren trabajar con estadística, pueden trabajar con estadística. Si les gusta Machine Learning, pueden incluso hacer Machine Learning. Es decir, es algo que está gratuito, por ahí un poco oculto, porque la verdad que no está muy difundido Colab dentro de la facu, sobre todo bueno, de la carrera de computación un poco más. Pero es una herramienta que yo la verdad que me parece muy útil para ustedes que puedan aprender, digamos, no solamente aplicar y resolver ecuaciones diferenciales, sino que pueden hacer sus propios experimentos, sus propios programas. Y para estadística, para probabilidad también les sirve un montón, les digo, ¿eh? O sea, tiene muchas aplicaciones en el álgebra, en la matemática, en todo. Buenísimo. Eso, el archivo se puede pasar Sí, lo voy a pasar, no te para que lo preocupes. veamos. Sí. Dale, muchas gracias. Generalmente uno aprende un montón leyendo lo que otro hace. O sea, a mí me pasa mucho cuando trato de aprender un nuevo lenguaje, a mí Python, no sé por qué, pero no le encuentro el gusto. Me gusta más, por ejemplo, C Sharp, pero está bueno. Y por ahí le encuentro el gusto haciendo estas cosas. Mira, yo era así como vos, que no le encontraba el gusto a Python, hasta que me topé con algunas cosas que sí, Python la verdad que te soluciona la vida. En esto, te soluciona la vida. Mira que yo soy amante de C++, ¿no? Es mi lenguaje Sí, sí. favorito. Pero en esta cuestión C++ son 3 semanas de trabajo arduo y no están todas las librerías que están acá. Claro, sí. Es más, Python es más para el ámbito científico. Sí. Pueden hacer simulaciones de eventos discretos, simulación de eventos continuos con Python, o sea, las posibilidades son ilimitadas prácticamente. Yo espero que, ojalá que esto les sirva no solamente para ahora para análisis 2, sino que podrán hacer análisis 3 también. Tiene transformada de Fourier, transformada de Laplace, resolución de ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, serie de potencias, probabilidad estadística, qué sé yo. La parte de comunicaciones digitales, si hacen computación, también les sirve. Teoría de las comunicaciones. Bueno, yo estoy hablando del background que tengo yo, que es ingeniería en computación, pero me imagino que para la gente civil, para resolver tensores y matrices, les sirve también. Están muchos métodos para resolución de matrices, tensores y eso. O sea, es una herramienta muy útil y que está al alcance de todos, ¿no? Genial, genial.